puede hacerlo. Levíticos 23. ¿Lo encontró? Está al principio, hermanos. Está allá por entre Éxodo y Números. Lo digo por las personas nuevas que aún no localizan bien los libros. Y eso es lo que hace también la lectura. Cuando usted entra en lectura de la palabra de Dios, rápido empieza a localizar dónde están los números, los libros, perdón. Todo lo tenemos. Vamos a leer el verso 1 y 2. Dice la palabra: honramos al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, escuche bien, de Jehová. Vamos a entrar en detalle sobre esas cosas. Las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Ahí vamos a dejar. De ahí en adelante usted puede seguir leyendo. Tenga la bondad de sentarse. De ahí en adelante usted puede seguir leyendo y se va a encontrar las diferentes fiestas que hay. Entonces, hay 7 fiestas muy importantes, aunque déjeme decirle algo, que los judíos celebran muchas más fiestas. Podría yo agarrar una lista grande y decirles cuántas fiestas celebran. De hecho, usted tal vez ha escuchado acerca de, no recuerdo el nombre ahorita, pero hay una fiesta que ellos celebran cuando, se recuerda la historia, cuando Mardoqueo, Esther y estaban queriendo salvar al pueblo de Israel e hicieron un montón de cosas. Al final, al final de esa historia dice la Biblia que Amán fue colgado, fue muerto. Y hasta el día de hoy, ellos, los judíos, celebran la derrota de Amán. Y mi sobrina trabaja cuidando niños, y dentro de los niños hay unos padres judíos. Dice que un día la invitaron a mi sobrina a la casa de ella. Dice que estaban celebrando esa fiesta. Y cada vez que ellos mencionan el nombre de Amán, pegan 2 veces en el suelo, dos golpes en el suelo. Y esa fiesta, aunque esa fiesta no es de las que Dios estableció, ellos la tomaron para poder celebrar la victoria, pero no era que Dios la había establecido. Nosotros vamos a ver las que Dios estableció. Aproximadamente, bueno, son 7. Algunas personas dentro de los estudios involucran el sábado, lo que los judíos le llaman el Shabbat. Pero esa no es una fiesta, eso es un mandamiento. Si usted lo ve en Éxodo capítulo 20, eso es un mandamiento donde Dios le dice al pueblo de Israel que tenía que guardar el 7º día. Las demás sí son fiestas. Entonces por eso que algunas personas involucran el sábado como fiesta, pero nosotros vamos a ver 7 principales que Dios estableció. En este capítulo 23 nosotros podemos leerlas. Entonces, voy a pasar rápidamente. ¿Alguna pregunta a este momento? Quiero que usted, si tiene alguna duda o algo, usted rápido levante la mano y pues, si está en mis conocimientos, le contestamos y no lo investigamos, pero que solucionamos la respuesta, la solucionamos. Amén. Entonces, nosotros vamos a ir rápidamente. Quiero ir rápidamente, pasar por encima de esas 7. Ya después vamos a entrar en detalles de cada una. La primera fue la Pascua. La Pascua era cuando ellos hacían un recordatorio, digámoslo de esa manera, sobre cuando el pueblo de Israel salió libre de Egipto. La segunda es los panes sin levadura. Esta es bien, lo explica el título, panes sin levadura.
Durante una semana, ellos hasta el día de hoy siguen celebrando esta fiesta. Durante una semana, ellos no comen nada de levadura, pero nada. Limpian todo lo que tenga que ver levadura y durante 7 días se mantienen comiendo cosas sin levadura. La tercera es la fiesta de las primicias. Esta, rápidamente explicándolo, se trataba de que en un cierto momento las personas traían al templo, porque así lo especificó Moisés en las leyes, traían lo primero que podían ellos sacar de alguna cosecha y la traían al templo. La cuarta es el Pentecostés. Esta, algunos le llaman la fiesta de las cosechas. Durante 50 días celebrando esta fiesta. Esta es una de las fiestas más largas que hay. 50 días celebrando. Le llaman la fiesta de las cosechas. O Pentecostés, porque Pente significa 50 y Costés cosecha. Entonces ahí se unen esas dos palabras. Una fiesta que dura 50 días cosechando todo lo que el Señor les daba durante un tiempo. También está la otra, que son la fiesta de las trompetas. Esta, bueno, es una expresión que podemos nosotros utilizar, pero realmente ellos en estas fiestas utilizaban lo que eran, bueno, eran las trompetas que se sonaban durante un tiempo para poder dar a conocer cierta temporada en la que ellos estaban celebrando. También está el día de la expiación, o comúnmente nosotros conocemos hoy en día como el Yom Kippur. ¿Ha escuchado usted esa frasecita? El Yom Kippur es el día de la expiación. Esta es la fiesta donde el pueblo del Señor se reunía alrededor del templo, porque era el día donde el sumo sacerdote llevaba la ofrenda para cubrir los pecados del pueblo. No me quiero adelantar, pero en aquellos tiempos solamente se cubría el pecado. Y este era un momento especial, un día al año. No quiero entrar mucho en detalles, pero durante esta fiesta no solamente era ese día. 7 días antes, el sumo sacerdote que tenía que entrar al lugar santísimo se tenía que preparar de manera rigurosa, porque iba a entrar al lugar santísimo. Y ese es el día de la expiación. Y la fiesta de los tabernáculos, esa es la séptima. Es una fiesta donde ellos hacen un recordatorio de cómo ellos vivieron en cabañas o en tienditas en todo el desierto. Y ellos, para recordar lo que Dios hizo en el desierto, los 40 años que estuvieron en el desierto, ellos forman como casitas, así enramadas, como casitas pequeñas, para poder recordar todo lo que Dios había hecho en el desierto. 7 fiestas. De esas 7, nosotros vamos a hablar hoy acerca de la Pascua. ¿Alguna pregunta ahorita? Si no habla hoy, calle para siempre. No, aquí no. Sí, hermano. Exacto, exacto. Ajá, exacto. Entonces, vamos nosotros a entrar a lo que es la fiesta de la Pascua. Para eso yo quiero que me acompañen a Éxodo, capítulo 12.
A ver si alcanza el tiempo, porque realmente la Pascua es una de las más importantes. De hecho, se me olvidó mencionarle algo. Las fiestas se dividen en dos grupos por el tiempo. A la Pascua, los panes sin levadura, primicias y Pentecostés le llaman las fiestas de la primavera, porque justamente el tiempo donde la celebran para nosotros es primavera. Entonces, durante ese tiempo aparecen 4 fiestas y las otras 3 se celebran en el tiempo de otoño. Hoy en estos tiempos se están celebrando algunas fiestas. Entonces, como decía el pastor hace poquito, 3 fiestas se celebran en otoño y 4 se celebran en la primavera. Vamos nosotros a ver también por qué es que se celebran en primavera. Rápido, Éxodo capítulo 12. Éxodo 12, 3 en adelante. Vamos a leer del 12 en adelante. ¿Todo lo tenemos? Dice, este mes os será principio de los meses. Ponga atención a esa partecita, porque está Dios estableciendo cuándo empieza el año para ellos. El año, quiero ir paso a paso para no perderme en este contexto, pero el año para los judíos no es el mismo año para nosotros. Quiero que quede bien clara esta partecita, porque el calendario judío con nuestro calendario son totalmente diferentes. Totalmente. Para ellos, el año empieza aproximadamente entre mediados de marzo y termina, obvio, para ya cuando viene dando la vuelta el año. Pero en esa fecha donde empiezan ellos. Entonces dice, os será principio de los meses, para vosotros será este el primer de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer un cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme el comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. No tomaréis las ovejas, no, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Esto significa que la Pascua empezaba de las 6 de la tarde en adelante. De hecho, para ellos el día empieza a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. Después empieza lo que son las vigilias para ellos y todo eso, pero esa era la forma de contar las horas para ellos, no como hoy en día nosotros decimos 6 de la mañana. No, para ellos era la primera hora. Por eso que a veces nosotros leemos cuando Jesús estaba siendo crucificado, dice la Biblia, que a la hora 9. Entonces uno, conociendo lo que es la cultura de ellos, uno puede decir que desde las 6 hasta las 3 son 9 horas. Entonces ahí así es como se regían ellos. Entonces la fiesta la empezaban al atardecer, 6 de la tarde en adelante. De hecho, hasta el día de hoy, el Shabbat que ellos celebran, lo empiezan a las 6.
Dice que yo conozco una tienda, yo creo que el pastor también la conoce, se llama Living Well, no voy a hacer patrocinio ni nada. Está cerca aquí donde nosotros vivimos. Ellos son tan estrictos en esto, creo que son adventistas, no estoy muy seguro. El punto es de que ellos durante lunes a jueves le atienden hasta las 8 o 9 de la noche. Viernes a las 3 de la tarde, llegue quien llegue, no le atienden. Se agarran muy en serio eso de que se empieza el Shabbat a las 6 de la tarde y termina hasta las 6 de la tarde del siguiente día. Así es como ellos trabajan sus horarios. Entonces, dice que lo guardaría hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomará de la sangre y la pondrán en 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Ahí lo vamos a dejar, vamos a entrar ya. Esta fiesta es muy importante. Yo diría que entre lo que es el día de expiación, la fiesta del día de la expiación, con la fiesta de la Pascua, son las más importantes. Porque la Pascua para ellos simbolizaba la redención. Cómo ellos salieron de Egipto y cómo Dios los libertó de Egipto. De hecho, en este momento va la 9ª plaga. Conforme lo que es la historia, va la 9ª plaga y aún no ha llegado la 10ª. Porque la 10ª plaga era cuando el primogénito de todo animal, toda familia en Egipto iba a morir. De hecho, la orden era que todo primogénito iba a morir. Si los israelitas no hubieran tomado la instrucción que les dio Moisés, yo estoy seguro que también el primogénito de cualquier familia hubiera muerto. Porque la orden era, todo primogénito va a morir. Entonces Moisés les da la instrucción, les dice, maten un cordero. Una orden de Dios. Maten un cordero y agarren la sangre y la ponen alrededor de las puertas. Cuando el ángel de la muerte, digámoslo de esa manera, pasaba por cada puerta y miraba la sangre del cordero, no pasaba nada. Hasta ahí todo iba bien. Entonces, para ellos, celebrar la Pascua era que Dios los estaba librando de la esclavitud. Esclavitud. Yo quiero que usted entre conmigo en esta parte porque nosotros podríamos decir que el pueblo de Israel estaban esclavos en una forma que nosotros conocemos como esclavitud, que los obligaban a trabajar, que no les pagaban, que apenas les daban comida. Esa es la forma de esclavitud que entra en nuestra mente. Pero si nosotros entramos en el trasfondo espiritual, lo que la Pascua significa para nosotros es algo más profundo. Porque así como en aquel momento se tenía que matar un cordero y usar la sangre sobre las casas, así Dios mandó un cordero también. Dios envió un cordero para que esa sangre fuera rociada sobre nosotros. Pero usted podría entrar y decir, yo no era esclavo, porque la forma de hoy en día
como vemos la esclavitud es que alguien lo obliga a trabajar. Pero la Biblia nos enseña que nosotros éramos esclavos del pecado. Y aquí es donde nosotros entramos. Esa es la tipología que trae esta fiesta sobre nosotros. Que también necesitábamos libertad. Que también estábamos oprimidos por el pecado. Y que necesitábamos nosotros que la sangre del Cordero estuviera sobre nosotros para poder libertarnos. Entonces, esa es una de las simbologías que tiene esta fiesta. Esta fiesta trae lo que es liberación. Leamos Romanos 8:2. Alguien que lo tenga, por favor. Romanos 8:2. Ya ve, nos ha librado de la ley del pecado. O sea que ahora que nosotros venimos a Cristo y que su sangre nos limpió y nos libertó, ya no podemos nosotros obedecer a la ley del pecado. Ya quedamos libres de eso. Ya el Señor rompió todo lo que tenía que ver con que esa esclavitud y nos ha hecho libres. Entonces, esa es una de las cosas que celebraba el pueblo de Israel, la liberación de la esclavitud. Ahora, Hebreo, no recuerdo, ahorita se me vino esto, pero Hebreos capítulo 2 creo que lo dice, que lo que se hizo en el pasado, lo que pasó en el Antiguo Testamento era sombra del Nuevo Testamento. A mí me gusta esto porque si nosotros entendemos esta parte de que era sombra, es como que algo, una luz estuviera alumbrando esta planta. Al fondo miramos la sombra, pero lo que realmente importa es la planta, no la sombra. No sé si me explico. Usted le pone una luz a esto, va a aparecer una sombra allá. Entonces, pero realmente lo que quiere dar a conocer es esto. Nosotros en el Antiguo Testamento miramos la sombra, pero ya en el Nuevo Testamento se revela todo y miramos nosotros todo lo que realmente pasaba con la sombra. Y así es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento simplemente está dándonos a conocer lo que iba a venir. Entonces, ya vimos que el pueblo de Israel celebraba esta fiesta y celebra aún la liberación que ellos tuvieron de los egipcios. Ahora, alguien que me lea 1 Corintios 5:7. ¿Qué dice? Que yo creo que esa es 2 de Corintios. Ah, ese es el versículo que andaba buscando yo. Entonces, ahora vamos a entrar en esto. Hay algo que lleva una conexión. Hay algo que lleva una conexión. Porque la Pascua era un día. Voy a tratar de explicarme lo mejor que pueda aquí. La Pascua era el primer día. Pero al siguiente día ya empezaba otra fiesta, que era la de los panes sin levadura.
Es como que el combo completo entra en todo, en una sola semana. El primer día es Pascua. Lo podemos nosotros ver en Mateo. Mateo 26, versículo 17 dice, el primer día de la fiesta, dice, de los panes sin levadura. O sea que, como le explico, entraba la Pascua y al siguiente día entraban los panes sin levadura. Pero Mateo dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que coman la Pascua? Entonces, el primer día era la Pascua, pero después se unía la otra fiesta que eran los panes sin levadura. Era unida. Entonces, por eso que cuando leemos nosotros 2 Corintios 5:7, vemos nosotros que Pablo está tratando de explicar lo que conlleva la Pascua. Y en la Pascua se comían los panes sin levadura. ¿Qué es levadura? Para que se vea más grandote. Mientras más levadura, más grande se hace el pan. Y pura esponja parece. Y realmente no lleva nada de nutrición. Solamente el gran pan, pero por dentro no lleva nada. La levadura en la Biblia simboliza lo que es el pecado. Entonces, y Pablo se lo explica aquí a los de Corintios y les dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Pablo está dándonos a entender algo muy importante, que así como ellos celebraban esta Pascua y no utilizaban levadura dentro de esta Pascua, por el símbolo que tiene lo que es el pecado, nos está invitando Pablo a que nosotros nos desliguemos por completo del pecado para que nosotros podamos estar celebrando, digámoslo de esta manera, a Cristo. Celebremos a Cristo, que es nuestra Pascua, sin levadura. Una persona que viene a Cristo no puede estar ligada al mundo. Una persona que quiere que Cristo llegue a su corazón, se tiene que olvidar de las malas costumbres que antes teníamos. Separar lo que son frutos de espíritu y frutos de la carne. No pueden ir los dos. No puede usted sentir un gran amor por alguien y tener rencor por alguien. Eso no se puede. Entonces, lo que la fiesta da a entender, que cuando ellos sacaban toda la levadura, y perdón que me esté metiendo mucho en esto, porque es que, como le digo, van unidas. La Pascua con las panes sin levadura van unidas ellas. Empezaba una el primero y automáticamente entraba la siguiente. Entonces, tenían que ellos quitar toda levadura. Y esto nos enseña a nosotros que Cristo quiere que nosotros estemos con Él sin levadura, o sea, sin pecado. Tenemos que estarnos purificándonos constantemente, santificándonos constantemente. La santificación no es un tema del pasado. La santificación es un tema constante, presente en nuestra vida. Es una forma en que nosotros tenemos que siempre estar luchando contra cualquier cosa que se nos quiera pegar. Si usted le mete levadura a su vida, ¿sabe cómo va a aparecer? Como aquel árbol que Jesús vio.
bien frondoso, dice la Biblia. Pero cuando llegó a buscar algo ahí para comer, no había nada. Entonces, nosotros necesitamos sacar la levadura de lo que es nuestra vida. Amén. Así que Juan 1:29, me gusta esta parte, porque para que haya Pascua, para que existiera Pascua en aquellos tiempos, se tenía que sacrificar un cordero. Eso es la base de la Pascua. Si no había cordero, no podía haber Pascua. La orden que Dios le dio a Moisés era: maten un cordero, que el cordero derrame su sangre. Había una ley en el Antiguo Testamento que decía que sin derramamiento de sangre, repítalo una vez más, no hay remisión de pecados. Entonces, para que los pecados fueran remitidos o perdonados, tenía que derramarse la sangre. O sea que esto no es ningún invento del hombre. Esto es algo planeado perfectamente por Dios. El plan perfecto nosotros lo estamos viendo en Éxodo, donde Dios quiere que un cordero se derrame su sangre. Pero necesitamos un cordero. Juan 1:29, ¿qué dice? Ahí está. Ahí le pusieron el rótulo en grande a Jesús. Y cuando Jesús escuchó eso, se identificó. Se identificó como él que tenía que ser sacrificado. Entonces, para poder haber Pascua, entonces necesitamos un cordero. Ahora, yo les tengo una pregunta. Si cuando se estaba celebrando la Pascua, que los discípulos estaban preparando la Pascua para la última cena, como nosotros le llamamos en la Biblia, como lo que dice en la Biblia, la última cena del Señor, ellos en ese momento estaban celebrando la Pascua. Era tipo anochecer más o menos. Pero, a ver, es una pregunta cauciosa. Pero si estaban celebrando la Pascua, ¿por qué la Biblia no dice que mataron un cordero? Exacto, ahí estaba Jesús. No se necesitaba otro cordero, porque si no solamente hubiera caído en un tradicionalismo y entonces ya no se hubiera entrado en el sacrificio que tenía que ser Jesús. En la cena, la última cena del Señor, aparece lo que es el vino, aparece lo que es el pan, pero no aparece el cordero. No miramos ahí que estén preparando un cordero, porque Jesús era el cordero. Y en ese momento estaba siendo preparado para que al siguiente día empezara su sacrificio. Ve cómo la palabra de Dios va en acuerdo con todo. Ninguno de los escritores de esta palabra se contradice. Y mire que cuando nosotros entramos en estudio de la Biblia, estos libros desde Génesis a Apocalipsis hubieron como 1500 de años. 1500 años entre Génesis y Apocalipsis. Y ni uno de ellos se contradice. Ni uno de ellos. Cada uno escribe lo que el Espíritu Santo le inspiraba para que quedara como testimonio y todo fuera encajando poco a poco para el plan perfecto de Dios. Entonces el cordero tenía que ser sin mancha. Primera Pedro 1:19 y Hebreos 4:15. Primera de Pedro, el que lo tenga me lo puede leer, por favor. Sin mancha y sin contaminación. Eso tenía que ser así, porque en Éxodo le dice Dios a Moisés,
El cordero tiene que ser sin defecto. Sin ningún defecto. Yo estaba estudiando un poquito un comentario acerca de esto. Se cree que antes de que llegara la Pascua, el día de que se llegaba a esa fiesta, dice que durante varios días andaban, me imagino que el dueño de la familia, el padre de familia andaba viendo a cada uno de los corderitos, que por lo menos tenía que ser de un año, y lo miraba, y lo miraba, y lo miraba, al que estuviera más limpio, sin ningún defecto. Dice que lo agarraba, lo separaba de la manada y lo llevaba a un lugar donde estuviera solo, para que durante los próximos días no le fueran a dar una patada, porque usted sabe cómo son los corderitos o las cabritas que van relinchando ahí, que no le fueran a dar una patada, que no le fueran a pegar un cabezazo ahí o algo. Entonces, lo separaban, dice, y lo llevaban a un cierto lugar que estuviera solo para mantenerlo sin defecto. Mire, en eso, estas personas cuando hacían esto, se tomaban su tiempo. Se tomaban el tiempo de poder presentarle a Dios el mejor cordero. Siempre pasaba eso. Entonces, era una cultura, casi, digámoslo así, una cultura que el corderito lo miraban bien y lo apartaban para mantenerlo limpio. Para el mero día, darle matarín. Entonces, ¿qué dice Hebreos 4:15? Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Hebreos 4:15. Algo cerca. Ahí quiero llegar yo, porque en aquellos tiempos hablábamos de que el cordero, un animalito sin defecto y todo, pero como el hombre necesita salvación, necesita que un hombre se presente para salvarlo. Hombre 100%. Y eso es una de las clases que se estuvo dando hace poquito aquí, que la pastora estuvo compartiendo, que Dios nos entregó un cordero a su hijo en 100% humano. Y a veces nosotros nos pasamos por alto esto. Nosotros ya después vemos como Dios, como a Jesús como en su divinidad, como el Todopoderoso, el que nos puede hacer tantos milagros, pero también fue 100% hombre, sujeto a las pasiones también. Lo que usted sentía, también él lo sentía. Y dice la palabra del Señor que fue tentado en todo en la semejanza de hombre. Fue tentado en todo. Analicemos esa parte. Analicemos esa parte porque es muy importante. El sacrificio de Cristo que se hizo en la cruz del Calvario fue, digámoslo de esa manera, la gota que derramó el vaso y fuimos libres. Pero también hubo un sacrificio como humano de no contaminarse con este mundo. Usted podría decir, hay ciertas religiones que dicen que como también tenía el 100% divinidad, eso le ayudaba para que fuera fuerte. La Biblia no enseña eso. La Biblia está diciendo que fue tentado en todo en su semejanza de hombre. En su semejanza de hombre, imagínense. Le llegaban pensamientos tal como a nosotros nos llega también. Le llegaba todo tipo de tentación, sí. Pero él dice, pero sin pecado.
sin pecado. ¿Sabe por qué tenía que ser sin pecado? O como en el Antiguo Testamento lo dice, sin defecto. Porque si no, no hubiera sido acepto el sacrificio. El sacrificio, yo vuelvo y repito, lo que pasó en la cruz del Calvario fue la culminación de toda la obra que vino a hacer Jesucristo. Pero empezó primeramente, como dice Filipenses capítulo 2, despojándose de toda su gloria. Ahí empezó. Y fue avanzando esa forma de vivir como hombre hasta que se presenta en la cruz del Calvario y derrama su sangre para poder limpiarnos de toda maldad que había en nosotros. Entonces, nosotros ya vimos aquí, vimos que Jesucristo pues nos ha libertado, nos ha limpiado con su sangre, y que eso era la Pascua en aquellos tiempos, y Jesucristo ahora es nuestra Pascua. Ahora, la Santa Cena que nosotros celebramos tiene una derivación de la Pascua. Tiene una derivación. Así como Dios le dijo a Moisés que tenían que celebrar esa Pascua, así también dice Pablo que a él se le fue dicho que la Santa Cena la teníamos que estar celebrando, y era un recordatorio de la muerte de Cristo. Vamos a Primera de Corintios. Dice el capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregada, tomó pan. La noche que fue entregada, Jesús estaba celebrando la Pascua. Y en esa misma noche, Jesús ¿cómo se dice esa palabra? Instauró, no sé. En esa misma noche Jesús nos da a conocer acerca de esa cena y dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Instituyó de la palabra, sí. Ahí se instituyó la cena del Señor como recordatorio, y al final dice, esta copa es el nuevo pacto, que mi sangre hace esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. ¿Ve qué similitud tiene lo que es la Pascua? Porque la Pascua era para poder hacer un recordatorio de la liberación que el pueblo judío había tenido. Ahora el Jesús en la Santa Cena nos está diciendo, esto lo van a hacer cada vez que puedan para memoria, para poder recordar todo lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Y qué es lo que Cristo hizo por nosotros? Nos libertó del pecado. Entonces, esta es la similitud, y quiero tocar un punto muy importante aquí, porque hay iglesias que enseñan que cuando, y no quiero decir nombre para no entrar en problemas, pero hay iglesias que enseñan que cuando usted agarra ese pedazo de pan, literalmente se está comiendo el cuerpo de Cristo. Muchos ya saben de quién estoy hablando, pero no quiero entrar en controversias. A eso yo estuve investigando, le llaman transubstanciación. Es una doctrina falsa. Es un poco difícil de decirla. Transubstanciación. Ellos creen que cuando usted agarra el pedacito de pan, literalmente se convierte en el cuerpo de Cristo. Eso no es así. Es un recordatorio y un símbolo. Porque cuando Moisés,
Por eso quería llegar a este punto. La similitud que hay entre las dos. Cuando Moisés instituyó o dio la orden de la Pascua, era para un recordatorio también. Entonces, y cuando Jesús instituye la Santa Cena, es para un recordatorio también. Entonces, ahí es donde entra lo que es el problema que tenemos en ciertas doctrinas. Ahora, lo que nosotros hacemos se llama consubstanciación, que solamente creemos que es un símbolo, es una representación, donde nosotros tomamos del pan, tomamos del vino, la Santa Cena, y estamos recordando lo que Cristo hizo un día por nosotros. ¿Alguna pregunta al respecto de eso, hermano? Ya se me fue la hora. No es pregunta, sino que yo trabajo con los judíos y yo le pregunté, ¿verdad?, ¿qué están celebrando? Y ellos están celebrando ahorita justamente las fiestas de la Pascua. Me dice, nosotros celebramos igual que fuimos liberados del pueblo de Israel, fue liberado de Egipto, pero ellos no en ningún momento pues piensan en Jesús. Entonces ellos lo siguen celebrando como el tiempo antiguo. Esos son los que son ortodoxos. Ahora ya los que son israelitas que creen en Cristo Jesús, mesiánicos, ya saben ellos que los mesiánicos ya saben que es la Santa Cena el recordatorio, ¿verdad? Pero y ellos hacen una enramada. En todas las casas que he ido a trabajar tienen una enramada afuera, están comiendo, celebrando que el Señor los libertó. Pero si es que la fiesta de la Pascua, era importante que sepa el pueblo del Señor que esa fiesta Dios la dejó simplemente para que recordemos que iba a haber un sacrificio, no hecho de hombres, sino por el mismo Dios, que se dio por nosotros, y que esa fiesta teníamos que conocer sobre esa fiesta porque nos ayuda a recordar que nuestro Señor es el único Cordero que nos limpió de todo pecado. Así es. Entonces, termino con esto. Nuestra esperanza de salvación. Escuche bien lo que dice 1 Pedro 1, 19, 18 en adelante. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no son cosas corruptibles como el oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo para manifestado de los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ese derramamiento de sangre, ese sacrificio que hizo de sangre que hizo Cristo en la cruz del Calvario, es nuestra esperanza. Esa es la esperanza que todo ser humano debería de tener, porque por todos murió Jesucristo. Lamentablemente personas no han sabido reconocer y ver la realidad de la vida, pero lo que realmente importa de este sacrificio es de que nos abrió una puerta de esperanza a nosotros. Y porque ahora creemos en Él, ahora nosotros tenemos algo que nos está preparado para nosotros en los tiempos venideros. Entonces, termino con esto rápido. Desde la Pascua hasta el sacrificio de Cristo, siempre se celebró toda esa fiesta. Y aparte de esa fiesta, era ley que cada persona que quería llevar o presentar una ofrenda por su pecado, tenía que llevar un corderito siempre. En toda la escritura nosotros vemos cómo el cordero toma mucha importancia en lo que es la enseñanza en los tiempos de antes. Y nosotros vemos la realidad en el Nuevo Testamento, que Jesucristo, siendo el Cordero de Dios,
que quita, y aquí me gusta enfatizar mucho, Él quita. Antes se cubría, pero Él viene y quita por completo. No sé si me explico bien en esa parte, porque una cosa es agarrar un trapo y cubrir aquí, pero aún sigue existiendo esa mata, no sé cómo se llame, sigue existiendo. Lo que Jesús hizo fue, lo que Jesús hizo fue es quitarlo de ahí. O sea que cuando usted fue rociado con la sangre del Cordero, el pecado fue quitado. El pecado fue quitado completamente. Ya lo que el pecado hacía en nosotros ya no tiene nada que ver ahora con nosotros. Ahora Él nos separó por completo. Y en esto quiero enfatizar también un poquito. Ahora entramos en un proceso de regeneración, de santificación, de mejorar día con día, de presentarnos delante de Dios siempre con una manera de poder decirle a Dios: haz algo en mí nuevo. ¿Alguna pregunta que usted tenga? Traté la manera de abarcar un poquito lo que era toda la fiesta. Ya se nos pasó el tiempo, pero si no es así, pues voy a dejar al pastor que culmine con una oración. Estamos estudiando lo que son las fiestas. De los que estudiaron el miércoles pasado, ¿quién se recuerda de la fiesta que estuvimos hablando? La Pascua. ¿Qué podría decirme acerca de la Pascua? Sí, representa la Santa Cena. Para el pueblo judío, ¿qué representa? La liberación del pueblo, del pueblo de Egipto. Amén. Jesucristo es nuestra Pascua. ¿Por qué no celebramos nosotros esas fiestas? Porque Jesucristo las cumplió todas y en Jesucristo nosotros podemos ver lo que fue la Pascua. La Pascua en sí era un sacrificio, el sacrificio de un cordero. Entonces, Jesucristo es el cordero sacrificado para nosotros. Amén. Y Él tomó ese ejemplo y instituyó lo que era la Santa Cena, y eso es lo que nosotros hoy en día practicamos. Amén. Vamos a seguir hablando algunos pequeños detalles que no pude tratar la vez pasada acerca de la Pascua. Capítulo 12, rápido, lo vamos a leer así rapidito. Versículo 3, capítulo 12, versículo 3. Fue el que leímos la vez pasada, solamente que vamos a volver a tocar algunos puntos importantes acerca de la Pascua. Dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y guardaréis el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los corderos en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana quemaréis en el fuego. Amén. Ok, vamos a seguir tocando entonces ese tema.
capítulo 12 de Éxodo. Para poner en contexto, este capítulo 12 es la historia del Éxodo. Acuérdense que Éxodo significa la salida de Egipto. Desde el capítulo 1 trata ese tema, la salida de Egipto. Entonces, aquí el capítulo 12 es como la continuación de la historia. Y en este momento, el capítulo 12, ellos están a punto de salir de Egipto. En la pasada enseñanza dijimos que en este momento todavía va la 9ª plaga. Eran 10, ¿verdad? ¿O cuántas plagas eran? 10, ¿verdad? Ok, solo parece que sabían ahí. Eran 10 plagas. En este momento van 9. Y la próxima era la plaga donde todo primogénito iba a morir. Entonces Dios le dice a Moisés que preparen el cordero, lo maten y la sangre la pongan sobre las puertas, los dinteles de la casa, para que cuando pasara el ángel de la muerte, no le pasara nada a las familias que estaban en esa casa. Entonces, y esa era la Pascua. Así es como se celebra siempre, se celebraba siempre la Pascua. Ahora, yo quisiera tocar algo muy importante porque aquí hay algo que me gusta mucho. Y dice el verso 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Jesús dijo un momento que cuando él se refería a poder alimentar espiritualmente a las multitudes, él dijo, coman de mi carne, dijo. Y en un momento dado los fariseos decían, pero ¿y este cómo se pone a decir esas cosas? Claro, por supuesto, ellos no lo estaban entendiendo, pero Jesús se estaba poniendo en lugar del Cordero para poder decir a la humanidad que si comiésemos de él, nosotros íbamos a ser alimentados. ¿Sabe? Yo pensando en estas cosas, yo me recordé de algo y quiero compartírselos. Yo estuve trabajando como por 2 años con un americano. Este americano, para el tiempo de lo que era la caza de venados, le gustaba irse a cazar venados. Y mientras él se iba en las noches, nosotros llegábamos a las 7 de la mañana ahí al trabajo y él decía, hey, maté un venado, ahí lo preparan. Nosotros ya sabíamos, lo teníamos que limpiar, prepararlo todo. Y él llegaba con su cuchillo y agarraba una parte principal del venado, lo que le llaman la espaldilla. Era un corte largo desde la cabeza hasta la cola, donde esas eran 2, una por un lado y otra por otro. Las cortaba, se lo llevaba y decía, el resto de ustedes. Veníamos nosotros, agarramos todo. Unos pedían costilla, otros pedían pierna, otros que pedían de todo. Lo limpiábamos completito. Sí, entonces, en esta parte me puse a pensar yo algo. El Señor no está presentándose ante la humanidad como este americano, que solo agarra lo que le gusta o lo que le conviene. El Evangelio no se presenta a la humanidad para poder nosotros agarrar la parte que nos gusta nada más. Este verso que acabamos de decir dice que se coman todo, las pezuñas, todo se lo van a comer. Jesucristo es ese cordero que Dios está diciendo, cómanselo, pero no la parte que les conviene. No esa parte donde simplemente esta me gusta a mí. Entonces necesitamos nosotros entrar en lo que es a la hora de comernos todo lo que es el Evangelio, todo. Y sabe, hay una parte que me gusta mucho en el Apocalipsis. Está en su capítulo, si alguien lo quiere apuntar, para los que apuntan las citas bíblicas.
Para los que apuntan las citas bíblicas, está en Apocalipsis 10, verso 9. Juan está viendo la visión y dice que ve un rollito. Y ve un rollito y le dicen, cómetelo, le dicen. O sea, el rollito representa lo que es la palabra del Señor. Y dice Juan que se lo estaba comiendo. Pero cuando empezó a comérselo, dice que aquella dulzura en su boca, dice. Pero cuando fue descendiendo a su estómago, dice, sintió aquello amargo. Y yo en el tiempo que a veces yo he visto que he caminado en el Evangelio, hay cosas en el Evangelio que no nos van a gustar. Hay cosas del Cordero que las tenemos que comer, que no es porque nos guste, sino porque es necesario. Entonces, esto es lo que quería yo tocar aquí, porque dice este Éxodo capítulo 12, y dice, ninguna comeréis cosas comeréis del cruda, dice, sino asada al fuego, su cabeza, sus pies, sus entrañas, todo, dice. Entonces, en otras palabras, hermano, qué bonito sería el Evangelio, que solamente agarrar lo que me gusta, lo que realmente me deja confortable a mí. Y qué bonito, es que realmente, hermanos, cuando uno escucha la palabra decir, Dios te ama, Cristo te ama, cuando uno escucha eso, se siente bonito. Pero cuando escuchamos la otra parte, Dios demanda obediencia, Dios demanda servicio. Ahí es donde, ¿será que no? ¿Será que sí o será que no? Entonces ahí es donde tenemos que nosotros a decir las dos partes, todo, comer el Cordero de Dios conlleva hacer cosas donde Dios nos manda y que a veces no nos van a gustar. Entonces, Dios quiere que nosotros recordemos esta Pascua, que es Cristo en nosotros, y Cristo nos está dando el alimento que nosotros necesitamos, no que queremos, que necesitamos. Y ahí es donde parte ese principio donde usted le tenga que decir amén a lo que está escrito en la palabra, amén. Otra cosa, pensando en esto de la Pascua también, quiero hacer una pregunta. ¿Dónde cree usted que se celebró la primera Pascua? ¿Alguien que quiera contestar? Hubo una muy atrás. Otra más atrás. Yo quiero llevarlo hasta Génesis. Antes. Dice la Biblia que la mujer y el hombre fueron vestidos de pieles. Exacto. Entonces, ahí se estaba celebrando la Pascua. Mataron, no dice que mataron animalitos, pero no salieron las pieles de animales. Lógico. Entonces, se tomaron esas pieles y vistieron al hombre. Exacto. Porque las fiestas, y algo que quería mencionar también, que muchas cosas que no pude mencionar, estas nosotros comúnmente le llamamos la fiesta de los judíos, pero estas son fiestas de Jehová, según el capítulo 23 de Levíticos. Fiestas de Jehová, no son del hombre. Estas fueron puestas por Dios para poder enseñarle al hombre lo que realmente iba a venir más adelante. Entonces, la primera fiesta nosotros la vemos que se está celebrando allá en el jardín del Edén, porque dos personas fallaron y era necesario vestirlas. Yo estuve investigando un poquito acerca de esto y quiero dejarles esto rápido. Cuando la Biblia habla acerca de que los vistió, Dios les dio vestiduras. Acompáñenme a Génesis.
Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28. Vea lo que pide Jacob. 28:20 dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Esta es una parte muy importante de la Biblia donde Jacob hace un voto delante del Señor. Pero hay algo que Jacob está pidiendo. 3 cosas pide. Dentro de esas 3 cosas muy importantes es vestido. Según la cultura judía, en los tiempos de antes, una persona que no tenía ni siquiera para vestirse, no tenía una vida digna. Si la persona llegaba a un punto de quiebra que ni siquiera para vestirse, eso era una vergüenza para esa persona. Creo que hasta hoy en día se podría tomar así. Entonces, vemos nosotros aquellas 2 personas que pecaron y Dios decide vestirlos. Se hace un sacrificio, les dan vestido, pero ese sacrificio solamente cubría el pecado, pero ahí estaba. Pero ¿sabe lo que yo encontré en esto? Que a pesar de haber pecado el hombre, Dios tiene misericordia de darles una vida digna. Hasta hoy en día. Hasta hoy en día. Usted se pregunta, ¿por qué Dios aún no derrama todo? Dios tiene misericordia de la humanidad. Y aún ve como, usted ve como las personas tienen lo suficiente en sus casas. O sea, una vida digna, siempre Dios ha querido una vida digna para el hombre. Ahora, pero si nosotros vamos a la Pascua en Cristo, ya no solamente es una vida digna. Jesús dice, entonces yo les voy a dar vida, una vida digna, pero se la voy a dar en abundancia. Aquí ya viene algo extra. Aquí no solamente se queda en la vida que normalmente cualquier humano puede llegar a tener, sino dice, va a haber en abundancia. Van a haber otras cosas más que en aquella parte no las tenían. Entonces aquí vemos nosotros esa primera Pascua que se estaba celebrando allá y solamente alcanzaba para algo. De hecho, Dios ordena y dice, saquemos al hombre del jardín porque ya es como uno de nosotros. No vaya a ser que alcanzando su mano, dice, y llegue al árbol de la vida. Mire, entonces en otras palabras, este sacrificio no alcanzaba para lo que era la vida eterna. Pero el sacrificio de Cristo alcanza para vida eterna. Entonces ahí nosotros vemos la diferencia de este punto. Lo que es la vida que Jesucristo viene a ofrecernos a nosotros. Y es una vida en abundancia donde Dios trae todo un sinfín de bendiciones. Y a mí me gusta lo que dice Romanos capítulo 8, verso 30, creo que lo dice. Dice, si nos dio a Cristo, dice Pablo, si nos dio a Cristo, ¿cómo no nos dará todo lo demás? Dice. Entonces, en otras palabras, cuando Dios nos estaba dando a Cristo en sacrificio, ahí venía, como diría el mexicano, un chorro de cosas, una multitud de bendiciones que vienen a través de Jesucristo. Amén. Entonces, esos 2 puntos muy importantes acerca de lo que Jesucristo nos da a través de su sacrificio. Amén. Cuando uno viene a los pies del Señor, uno está aceptando este sacrificio. Este sacrificio implicaba una cosa muy importante, que cuando cualquier persona que quiera unirse, venir a los pies de Cristo, lo primero que tiene que hacer es reconocer este sacrificio
porque este sacrificio nos debería de haber caído sobre nosotros. Entonces, en el momento que una persona decide querer unirse a Cristo, lo primero que tiene que reconocer que lo que a Jesucristo le estaba pasando, me tenía que estar pasando a mí. Entonces, y Él tomó ese lugar para que nosotros pudiéramos tener esa vida que hoy tenemos en Cristo Jesús. Entonces, yo me gusta recalcar estas cosas. Jesucristo nos tiene las manos abiertas así, hermano. Las manos abiertas nos tiene. Hay unos que dicen, Jesucristo murió en la cruz con las manos abiertas para poder recibir a todo mundo. Entonces, el punto de todo esto, hermanos, es de que si Él nos está recibiendo, no le rechacemos nunca. ¿Sabe a veces cómo le rechazamos? Y vuelvo al punto anterior. Cuando no nos hacemos responsables por lo que la palabra de Dios a veces dice. Cuando nosotros decidimos agarrar cierta parte de la palabra y la agarramos a nuestra conveniencia, ahí estamos rechazando a Cristo. Rechazar a Cristo no es aquellas personas que nunca han recibido a Cristo. Esas personas rechazan a Cristo, pero nosotros como cristianos deberíamos aprender de Cristo, que está dispuesto a hacerlo todo para poder agradar al Padre. Y esa es la parte fundamental del cristiano, de que si nosotros vamos a estar en Cristo, nosotros vamos a poder agarrarlo todo de Él. ¿Sabe? Y quiero terminar con esto rapidito porque el tiempo ya me avanzó un poquito. Pero yo estoy seguro que cuando usted entró por primera vez por esas puertas a este lugar, algo le ha de haber gustado. Si no, quizás no estuviera aquí. Algo le gustó de este ministerio. Tal vez en la forma como lo recibieron. Tal vez hasta el color de las sillas, que son rojas como la sangre de Cristo. O tal vez el altar, que está bien bonito. Los adornos o el rótulo que dice presencia. Algo le ha de haber gustado. Y estoy convencido de que así es. Ahora, si usted está en este ministerio y está plantado en este ministerio, no es simplemente porque le gustó algo bonito de aquí, sino porque está dispuesto a ser parte de este ministerio, y eso incluye en las cosas que a veces, que a mí no me gusta el evangelismo, es que a mí no me gusta andar repartiendo comida. Si usted está plantado en este ministerio, debería de ser parte de todo lo que se hace en este ministerio. Si se le invita a orar por la madrugada, pues hagamos el esfuerzo por estar en la madrugada. Si se nos hace la invitación a hacer los ayunos cada principio de mes, hacer el esfuerzo de estar en este ayuno. Traigo esto porque también, así como no podemos rechazar nada de lo que es Cordero, tampoco podemos nosotros estar rechazando cosas si pertenecemos a este ministerio. Amén. Así que esto también es un llamado a que, como este cuerpo que es el ministerio, este cuerpo que es de Cristo, todos seamos partes de todo. Yo lo necesito a usted. Usted me necesita a mí en lo que yo pueda hacer. Y así es como funciona un cuerpo. Entonces, imagínense, yo tengo mi mano derecha aquí y esta mano derecha se va a sentir sola. No, tiene que unirse. Únase a esta visión, únase a este ministerio. No podemos estar nosotros aquí un día y al otro un día aquí. No se puede estar así. No se puede. Necesitamos nosotros estar siempre centralizados en seguir donde Dios nos ha plantado. Si Dios lo tiene plantado aquí, hermanos, es porque Dios quiere que usted sea bendecido aquí al mismo tiempo y aquí mismo sea usted de bendición para otras personas.
Y ese es el propósito del evangelio, ser de bendición a otras personas. De lo que usted está recibiendo, así usted va a dar. Pero un árbol que, pongamos un ejemplo, usted planta un árbol y lo deja con las raíces de fuera, unas afuera y otras adentro. ¿Cree usted que va a dar fruto ese árbol? Seamos sinceros. No va a dar fruto. Va a sostenerse ahí medio. Una tormenta viene y lo bota. O se está bien plantado o lo terminamos de plantar. Pero realmente, hermano, necesitamos estar en ese mismo sentir. De estar plantados muy bien donde Dios nos ha puesto. Ahí es donde Dios quiere que usted dé frutos. Transplantar árboles no se puede. Hoy dicen que sí se puede, pero realmente eso no es una idea que se haya concebido para poder darle una mejor vida a un árbol. Eso no es saludable. Pero lo digo, hermano, porque realmente necesitamos estar enfocados en donde estamos enfocados. Acaba de decir algo el pastor muy importante. Deje de estar prestándole atención a las cosas que se dicen afuera. Necesitamos estar enfocados en lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y ese enfoque va a venir cuando usted realmente quiere buscar del Señor. El que quiere buscar del Señor, hermano, preguntémosle a los mártires de antes. En las cuevas buscaban del Señor. Si le preguntamos a los mártires de aquellos días, mientras huían de las ciudades, de ciudad en ciudad, ahí andaban buscando del Señor. Y hoy que lo tenemos todo bien cómodo nosotros, nos cuesta buscar del Señor. Nos cuesta agarrar todo del Señor. Cuando realmente el Señor dice, vamos a hacer esto, no tendríamos que dudarlo, no tendríamos que ni pensarlo. Tendríamos que estar de una vez dispuestos. Y eso realmente es comer de Cristo. Comerlo todo de Cristo. Si nos toca comernos un día las pezuñas, nos comemos las pezuñas, está bien, no hay problema. Si nos toca la parte de la cabeza, no hay problema, comamos de ahí también. Pero no podemos nosotros decir, esta parte me gusta a mí y aquí me voy a quedar. Eso no es comer de Cristo. Eso no es comer, eso no es la Pascua. Todos se lo comían ellos. Todos se lo comían. Y yo quiero dejarlos con ese pensamiento este día. Y aquí termino la Pascua. Probablemente se seguirá después otra fiesta. Pero realmente la Pascua simbolizaba, vuelvo a repetir y termino con esto, era el sacrificio de Cristo. Y Jesucristo vino a presentarse delante de nosotros para que nosotros comiéramos de Él. Para que nosotros nos alimentáramos de Cristo. Y ese alimento es lo que nos va a hacer a nosotros fuertes. Amén. Así que póngase de pie en esta hora. Voy a pedirle al pastor que haga una oración para despedirnos.